En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos unas comunicaciones, dos de fecha 1 de agosto, que son oficios enviados por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en la que informa el cumplimiento de glosas de la partida 11 correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, una relativa a la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingresos, y la otra referida a los gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las distintas Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y el detalle de todos los costos asociados. Esto viene en archivos comprimidos, si ustedes así lo disponen, se lo enviamos a sus correos. Sí, por favor, que lo remitan a los correos integrantes de la comisión. Muy bien. Y otro oficio enviado por el Consejo de Rectores, también sobre el cumplimiento de una glosa, una obligación que le impuso la Ley de Presupuestos acerca de todos los planes, políticas y acciones destinadas a fortalecer la ciberseguridad. Ellos responden a que no poseen estos planes, políticas y acciones relativas a la materia. Y en cuanto al proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, llegó un oficio enviado por el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, el señor Rodrigo Ramírez. Señala que la asociación está dedicada a promover, perfeccionar y fomentar el despliegue de infraestructura digital y telecomunicaciones en Chile y por lo tanto solicita exponer acerca del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Eso es, señor presidente, la cuenta. Gracias, secretaria. Podemos agregar al que está solicitando audiencia para después ver qué fecha lo recibimos y que puedan pasar nuestros invitados, por favor. Señor presidente, para el día de hoy estaba invitado el señor Pedro Huichalaf y el señor Jorge Atón, quien se va a comunicar por vía telemática por algunas complicaciones de salud. No sé por quién vamos a empezar. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado y en primer lugar vamos a escuchar a don Pedro Huichalaf, quien fuera subsecretario de gobierno de la presidenta Bachelet. Don Pedro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la invitación a esta comisión de defensa. Voy a compartir. No sé si me pueden dejar compartir. Voy a apagar el audio porque dice. No sé si se escucha bien, ¿cierto? Voy a compartir. Justo se cerró, un segundo, por favor. Ahí sí. Estoy compartiendo la pantalla, un segundo, por favor. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Como yo le mencionaba, este es un proyecto que se llama Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica. Es decir, son dos componentes distintos. Uno es ciberseguridad como marco regulatorio y por otro lado el apunte de infraestructura crítica. Además de ser abogado, estoy docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad y vengo como en ese perfil más que solo ex subsecretario de Telecomunicaciones. Primero hay que hacer un análisis del proyecto y hay que verlo desde el punto de vista de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y la amenaza que podía tener el proyecto presentado en los últimos días del gobierno del presidente Piñera, pero tengo entendido que el Ejecutivo está continuando con este tipo de proyectos. Primero, dentro de las fortalezas del proyecto,
tenemos que pensar de que se crea una nueva institucionalidad que es necesaria, coordina acciones y estandariza regulación. Esto es importante porque en el fondo, ante la inexistencia actual de algún organismo fiscalizador en temas de ciberseguridad, o para qué hablar de infraestructura crítica de información, se adecua a los estándares internacionales donde los países más desarrollados tienen una institucionalidad, tienen una lógica de coordinación, y obviamente eso es muy importante. Bastante atrasados, considerando que estamos en el año 2022, que somos uno de los países mejor conectados de la región, pero al menos estamos avanzando. Segundo, dentro de los objetivos está definir y establecer claridad sobre la infraestructura crítica, junto con principios, responsabilidad y deberes. Esto es relevante porque no es tan solo la identificación de la infraestructura, sino que también establecer cuál es la forma de operar, y finalmente también responsabilidades e incluso sanciones en caso de incumplimiento normativo de la mantención de esta infraestructura. También se establecen instituciones y sectores considerados críticos o constituyen servicios esenciales. Eso es relevante porque hoy día la legislación no existe, es decir, da lo mismo, por ejemplo, la ciberseguridad desde el punto de vista de una persona que tiene una pyme, o, por ejemplo, un sistema nacional de admisión, porque desde el punto de vista regulatorio no existe esa diferenciación. Este proyecto sí eleva los estándares para uno y deja con las reglas generales a los otros organismos o instituciones. También se establece responsable, se fijan facultades regulatorias y fiscalizadoras con atribuciones específicas y generando también un registro nacional de incidentes, porque todos sabemos que en ciberseguridad uno de los temas relevantes es la información. Probablemente hay información que no es necesario entrar en detalle hacia el público, por ejemplo, cuáles son los efectos o los daños, pero sí es importante dentro del ecosistema compartir información. Por eso se hacen tratados internacionales con organismos públicos, con otros países, etcétera, como para que el ecosistema esté debidamente informado. Y finalmente, las sanciones: establece infracciones, regula multa y procedimientos sancionatorios, junto con establecer un agravante especial que ahí aparece en la ley. Entonces, estas son las fortalezas, yo creo que es importante, es bastante positivo, pero ¿cuáles son las debilidades iniciales? Yo voy a hacer uno en particular. Cuando se habla de la determinación de la calidad de infraestructura crítica, primero se establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública va a ser quien determine, por ejemplo, cuáles son las infraestructuras críticas del país. Primera pregunta es, ¿por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Segunda pregunta es, ¿qué pasa si hay una división en el sentido de que se va a crear el Ministerio de Interior y otro de Seguridad Pública? Entonces, ¿quién estaría a cargo? ¿Por qué es importante? Porque hay diversos países que establecen esta obligación o supremacía regulatoria. Por ejemplo, en Estados Unidos está creado en el Ministerio de Defensa, o sea, está asociado a defensa propiamente tal. Países como Uruguay también vinculan a defensa como el encargado de supervigilar este tipo de infraestructura desde el punto de vista regulatorio. Hay países híbridos, y bueno, acá en Chile se está estableciendo esta lógica. Entonces, ¿cuál va a ser la coordinación y el rol del Ministerio de Defensa? Porque aquí lo estamos mirando como seguridad pública interna, pero ¿qué ocurre cuando hay daño de infraestructura crítica por hechos externos? Es decir, cuando hay intervenciones de otros países, cuando hay un tema de soberanía y cuando hay un ataque a los legítimos intereses de la nación. Por eso es importante tener en consideración también estos elementos, o zanjar que ambos tengan en cierta forma igualdad de facultades para poder, cada uno dentro de su ámbito, establecer esta coordinación. En tercero, es raro esto de que... Sí, perdón. ¿Tiene opinión respecto de dónde debe estar? Sí, yo creo que... Sí, yo creo que es posible ambos, porque en definitiva ambos ministerios tienen responsabilidades distintas. Uno es seguridad interior, otro es la seguridad exterior. Entonces es importante la coordinación y se puede hacer una diferenciación, porque cuando se habla, por ejemplo, de definir infraestructura crítica, definida al Ministerio del Interior, va a tener una mirada del Ministerio del Interior, pero no va a tener, por ejemplo, defensa la posibilidad de establecer cierta infraestructura crítica estratégica de interés nacional. No sé si me explico. Entonces, yo creo que es posible
modificar el proyecto estableciendo de que ambos son responsables, cada uno en su área, y son coincidentes, no tienen por qué ser excluyentes. En tercer lugar dice, sí, sí. Aproximándolo al futuro, si se creara el nuevo ministerio De Seguridad Pública. La posición o posición sería la misma. Sí. Tuviera este ministerio, sacamos del ministerio del Interior, que sería más bien el orden político, pero esta no, porque hay que crear una nueva institucionalidad además. Sí. Otra institución y seguiría siempre con defensa. No. Sí, porque hay que pensar que, por ejemplo, cuando se está pensando en seguridad pública como ministerio, se habla de, yo siempre lo he denominado así, de la seguridad analógica, es decir, se piensa en carabineros, se piensa en PDI, se piensa siempre en robo, en asalto, en homicidio, pero no se piensan en delitos cometidos en el ámbito digital, siempre en el ámbito físico. Y esa estrategia no ha cambiado, es decir, hace muy poco el gobierno presentó una hoja de ruta de seguridad pública y en ninguna parte menciona el tema de ciberseguridad como un elemento de delitos que pueden afectar la seguridad pública y que tienen un componente digital. Estamos hablando de estafa, estamos hablando de phishing, estamos hablando de todo lo relacionado con eso. Entonces, siento que con esta institucionalidad lo que se hace es darle cierta autonomía y una voluntad política, y van a tener ciertos recursos. Más adelante voy a ver las debilidades que tiene esa lógica también. Entonces hay que pensar que el tema de defensa sí es muy relevante. De hecho, existe un comando conjunto que tiene estas atribuciones con la mirada de defensa y considerando cómo se desenvuelve el mundo y esta posición geopolítica. Yo creo que es importante tenerlo con la misma relevancia, porque este proyecto lo que hace es darle más relevancia al Ministerio del Interior y la creación de la agencia y deja un poco de lado lo que es el Ministerio de Defensa y las atribuciones que tiene sobre infraestructura crítica o, en este caso, de ciberseguridad en materia que son de competencias del Ministerio de Defensa. En países vecinos, policías y militares de estas regiones calcales han asumido el orden interior. Sí. En esa apuesta, que también puede ser una línea estratégica, sí. ¿Podría ser considerada válida? Sí, por supuesto, porque imaginen, pensemos, por ejemplo, en el proyecto de infraestructura normal que se discutió aquí en el Congreso. Se establecieron las atribuciones de las Fuerzas Armadas de control de cierta infraestructura, y dentro de eso estaban las empresas de telecomunicaciones. Pero había una debilidad, que yo lo presentaba, porque podían custodiar infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo, la Torre Entel o el edificio de Movistar, pero esa no es la infraestructura crítica de las empresas de telecomunicaciones. A diferencia, por ejemplo, de un hospital que sabemos que el edificio es una infraestructura crítica. En cambio, el edificio de Entel no es lo crítico de su infraestructura, sino que son sus redes. Probablemente son algunos nodos, son algunos data centers que están alejados de eso. Entonces, si uno piensa con esa lógica solo física del rol de las Fuerzas Armadas, y me decían entrar al edificio de Entel y custodiarlo, los ataques de ciberseguridad se van a producir con mayor envergadura y no va a tener ningún sentido del control que tengan las Fuerzas Armadas sobre esa infraestructura, ¿no? El edificio desde ese punto de vista. Es importante considerarlo, sí, pero por eso yo decía, si el Ministerio de Defensa, a través de los distintos organismos, también tiene control de ciberseguridad, y es probable que en un estado de emergencia tengan que intervenir incluso las comunicaciones, puedan ser mucho más eficientes en vez de custodiar un simple edificio que nadie está atacando mientras están atacándolo informáticamente en otro lado. Entonces, también hay que cruzar eso para efectos regulatorios. Entonces, lo que a mí me interesa también es que se observe que en este proyecto no se habla de cuáles son los sectores críticos definidos por ley, sino que se lo establece un reglamento. Ahí siempre hay una discusión entre la potestad legislativa y el reglamentario respecto a la definición de cuáles son esos sectores emblemáticos. Y además establece otra debilidad, porque se dice que cada 2 años el Ministerio del Interior podrá definir cuáles son esas infraestructuras críticas. ¿Y qué pasa si durante esos 2 años se crea infraestructura crítica nueva? Por ejemplo, hoy día estamos avanzando, me tocó avanzar en la discusión de esta red de conectividad entre Asia-Pacífico y Chile, por ejemplo, un cable de fibra óptica. ¿Qué pasa si sale esta ley?
se construye esa infraestructura que entendemos que es absolutamente crítica, pero tenemos que esperar 2 años a que haya una actualización y durante ese tiempo queda desprotegida como infraestructura crítica. Entonces, ¿cuál es el sentido de, entiendo, cada 2 años, pero no establece ninguna regla de flexibilización para efectos de incorporar adecuadamente? Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los Estados Unidos, esa, clasifica los sistemas, define cuáles son los sectores, establece la infraestructura. Por eso yo digo que esto lo haría un reglamento. Entonces, la importancia es, ¿lo vamos a dejar en potestad reglamentaria algo tan importante como esto? ¿O la ley va a establecer aquellos servicios críticos sin perjuicio que dentro de eso se establecen las empresas y organizaciones? Yo siento que... Sí, y por tanto hay que tenerlo considerado. ¿Cuáles son las amenazas del proyecto? Primero, aunque suene paradójico, es el debilitamiento institucional, a pesar de que estamos creando una institución. ¿Por qué? Porque dentro de este concepto de la ley hablan de muchos actores que se interrelacionan. Por ejemplo, habla de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que incluso va a tener un rango de autonomía, donde va a haber un director, donde va a haber consejeros, donde tienen varias atribuciones, asesora al presidente, pero por otro lado se habla de los CECIR, que son los Centros de Respuesta a Incidentes Sectoriales. Por ejemplo, hay un CECIR del Estado, hay uno del Ministerio de Defensa, hay CECIR supuestamente de empresas reguladas, por ejemplo, telecomunicaciones podría tener uno, energía podría tener otro, pero también se habla del regulador sectorial, y esto es relevante porque, por ejemplo, hoy día existe normativa de ciberseguridad señalada por decreto, no por ley, es decir, hay reguladores que incluso han sido cuestionados por establecer normas de ciberseguridad cuando no hay una ley que explícitamente le atribuye esa obligación. Hablo, por ejemplo, hoy día de Subtel en telecomunicaciones, el sistema de mercado que regula el sistema bancario, incluso hay una norma de ciberseguridad en casinos, en la superintendencia de casinos. Entonces uno piensa, ese es el regulador a través de decretos que establece la regulación y les da ciertas atribuciones. Y además va a haber un comité interministerial de ciberseguridad. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada coordinada, hay que pensar que hoy día coexisten, pero hay que darle atribuciones porque aquí como que divide, establecen unas atribuciones para uno. Imagínense que en el sector regulado establece de que los reguladores sectoriales van a definir las infracciones de ciberseguridad reguladas y cuando no sea regulado va a ser la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Por ejemplo, si hay una infracción de ciberseguridad en el sistema eléctrico, será el regulador el que fiscaliza y establece la infracción. En cambio, en el retail, como no está regulado con un organismo regulado, sería la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Y qué pasa si existen cánones distintos o criterios distintos, como hoy día existen? Por ejemplo, acá más adelante se hablan del sistema de multas, se establecen hasta 20.000 UTM por infracciones graves de infraestructura. Si uno piensa hoy día en la Ley General de Telecomunicaciones, con la regulación de ciberseguridad, las multas en materia de telecomunicaciones son hasta 1.000 UTM. Entonces, y si uno piensa, es relevante la infraestructura de telecomunicaciones versus las de, por ejemplo, un retail, por ejemplo, estoy pensando, Falabella, esto, si ellos tienen infracciones, se les va a aplicar 20.000 por infracciones a ciberseguridad de su infraestructura. Pero las de telecomunicaciones, que son mucho más masivas, mucho más relevantes, se les va a colocar 1.000. Entonces, aquí hace una división y deja un poco huérfano y autónomo sin tener una mirada común. ¿Cuáles son las principales amenazas? También hay que pensarlo. Hoy día, las principales amenazas de la infraestructura son la nación extranjera, porque obviamente puede producir ahí un debilitamiento. Está el crimen organizado. Cuando hablo de crimen organizado, estamos hablando de bandas de ciberseguridad que atacan infraestructura. Espionaje. Esto se produce generalmente cuando un tema económico, un tema de seguridad, hay una mezcla. Catástrofes naturales. Hoy día no se hace cargo porque siempre se está pensando en ciberseguridad por hechos del hombre, pero no los de la naturaleza. Y hoy día existe una regulación. Imagínense que en la Ley General de Telecomunicaciones existe una regulación de infraestructura crítica de telecomunicaciones, pero solo a antenas.
no hay más regulación, es decir, la fibra óptica, que es mucho más esencial, no está incorporado como infraestructura crítica, y solo para efecto de que la antenas tengan redundancia energética, es decir, solo para efecto de que si hay alguna anomalía, un terremoto, dure más tiempo o menos tiempo prendidas, pero de ciberseguridad, nada. También debilidad de zero day, o de decir, de software, porque hoy día el mercado hace que cada empresa establezca parches de seguridad, pero no hay una obligación de decirle, oiga, usted está obligado a actualizar su sistema. De hecho, pensemos que los cajeros automáticos, por ejemplo, están utilizando hoy día un software que está sin soporte técnico de hace muchos años. Es decir, usan un sistema operativo que lleva más de 15 años y ya la empresa Microsoft no da soporte a ese tipo de sistema operativo y lo siguen utilizando con ese tipo de sistemas base. Y no hay una obligación, obviamente, de actualización. Infraestructura deficiente. Hay que pensar que hoy día no hay un estándar de instalación de infraestructura crítica y tenemos casos, por ejemplo, fibra óptica, que que esté en un poste y un auto golpea el poste y lo corta, y hay otra infraestructura que está, por ejemplo, soterrada y obviamente incluso hay más importantes, no están debidamente resguardados, y eso es lo que se produce en estos cortes masivos, que uno dice, la industria generalmente lo aplica a robo de cables. Yo tengo mis dudas porque también he visto casos de accidentes o cortes intencionados o incluso hechos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando en Atacama hubo este aluvión, destruyó una red de fibra óptica que cortó la conectividad hacia al norte, y obviamente eso no fue hecho intencionalmente. Y la guerra híbrida. Hoy día tenemos o sea, de hecho, el caso de Ucrania es la primera vez que un Estado demuestra su accionar bélico, digámoslo así, de armamento digital, con nombre y apellido, es decir, utiliza su nombre para aplicar ciberdefensa o ciberataques. Antes era mucho más opaco en el sentido de quienes los realizaban. Y causas sin especificar. ¿Cuáles son las oportunidades? Lograr un ecosistema regulatorio, porque hoy día tenemos varias normas que están mezcladas entre sí, pero que no tienen una mirada transversal respecto a esta mirada. Por ejemplo, la ley de delitos informáticos, que fue recientemente aprobada, establece la mirada desde el punto de vista del delincuente o del infractor, pero no establece ninguna obligación, por ejemplo, de custodia de la información por parte de las empresas atacadas. Es decir, sanciona solo a quien comete el delito, pero no establece la correspondencia de responsabilidad o de obligación de seguridad por parte de los afectados. En segundo lugar está también el proyecto de datos personales, porque no se hace cargo, y en eso es la invitación a que también cruce con sobre todo con el tema de los data centers, que son grandes almacenamientos de información. Está también actualizar el reglamento de infraestructura de telecomunicaciones, porque hoy día, insisto, solo regula antenas y nosotros, por ejemplo, en su momento intentamos incorporar la fibra óptica como un elemento regulado, y déjeme decirle que hubo muchas oposiciones de las empresas porque había muchas dudas respecto a esto, y al menos en los últimos 5 años no se ha actualizado ese reglamento. Es decir, había un desafío regulatorio y no avanzó, y esa es una facultad que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Actualizar también la Política Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, porque hoy día ya se cumplió el ciclo, porque se establece que cada 4 años se va a actualizar esta política, pero aquí es importante porque Ciberdefensa también lo establece. Y solo recordar que por esta ley, por esta política de ciberdefensa, se le otorgó a las Fuerzas Armadas la facultad de incluso declarar la guerra a otro Estado por si es que existía un ataque, por ejemplo, digital. Eso no existía antes, se incorporó a través de esta política de ciberdefensa, pero hoy día nos tenemos que hacer cargo en conjunto. Y finalmente, este impulso de la ley de modernización del Estado, proyectos como Internet como servicio público que se está discutiendo, y en el proceso de nueva constitución, paradójicamente, también hay que tener una mirada. No incorporó, porque no fue aprobado la norma de creación de una entidad, estoy hablando del borrador, de una institucionalidad en ciberseguridad, no se incorporó. Entonces, ¿cuál es el desafío? Si es que gana la prueba, ¿cómo se puede incorporar en este nuevo proceso constituyente, considerando que se va a incorporar Internet como un servicio esencial público en este borrador? Y si gana el rechazo, está el espacio también en la invitación que dentro de este nuevo
si es que se avanza hacia una nueva constitución, también incorpore estos elementos dentro de este proceso constituyente. Por eso lo menciono. ¿Cuáles son las propuestas de cambio? Y en esto lo hago bien rápido. Primero, incorporar un sistema flexible de determinación de infraestructura crítica e incorporación de nuevas infraestructuras. O sea, es necesario que se presenten indicaciones para decir, no es cada 2 años, sino que cada vez que sea necesario, y se flexibilice. Segundo, establecer exigencias de obligación de estándares ISO, certificaciones de ciberseguridad de funcionarios y trabajadores estratégicos, obligación de certificados de obsolescencia tecnológica de instalación como sistema informático. Es decir, hoy día no hay, si uno ve este proyecto de ley, no hay ninguna norma o estándar de ciberseguridad. Todo lo deja al regulador sectorial, lo deja en el futuro, y también hay que pensar que tiene que haber exigencia de ciberseguridad respecto a la calidad de los funcionarios que manejan esta infraestructura crítica, y este punto de la obsolescencia programada o tecnológica, yo también creo en que, por ejemplo, si se instala infraestructura, también deberían haber una certificado o exigencia de certificado respecto al material físico incluso con que se instala. Por ejemplo, si uno va a instalar una red de fibra óptica, uno sabe que la red de fibra óptica tiene una vida útil de 20 años, por ejemplo, y las empresas, ¿qué es lo que hacen en general? Reutilizan, y cada vez que empiezan a generarse problemas, los cambian, pero no hay una lógica de mirar y decir, a ver, tu infraestructura, ¿hace cuántos años la construiste? ¿Cuáles son las mantenciones que has tenido? O, por ejemplo, estos sistemas informáticos, ¿cuánto tiempo llevan? Ya hoy día hay una obsolescencia programada porque no has cambiado los sistemas operativos, porque esto no existe hoy día en la normativa, no hace un estándar. También se establece obligaciones de corrección, actualización. Sí. Existe, por ejemplo, la ISO 27001, que es de seguridad de la información, y dentro de ese estándar de seguridad de la información está el tema de medidas de ciberseguridad, por ejemplo, de mantención de las redes Wi-Fi, de los sistemas operativos. Es decir, existe una regulación voluntaria, porque estas son buenas prácticas. Y hoy día el gobierno, incluso solo para cruzarlo, tiene una norma interna, es decir, está el decreto 84, que son normas de documentos electrónicos que se denomina, es decir, cómo el funcionario público gestiona documentos electrónicos. Yo sé que hay un borrador para que adecuar ese criterio a la norma ISO. Sería un gran paso, porque estandarizaría y dejaría en este caso, hoy día las normas ISO son simplemente recomendaciones de buenas prácticas de las grandes empresas internacionales que tienen estándares europeos y norteamericanos. Pero acá en Chile no existe obligación. Entonces, por ejemplo, una empresa acá puede que no tenga esos estándares. Estamos débiles frente al resto de los países o de las otras comunidades. Si aquí se estableciera como obligación, la INE es el organismo en Chile oficial que establece esta norma ISO chilena, digámoslo así, y que establece las normas técnicas, entonces no hay problema con que en esta normativa, que no habla de ningún estándar, sí fije al menos ciertas obligaciones, como en los casos de documentos electrónicos. Lo que pasa es que son voluntarias. O sea, hay algunas que sí. Sí. De hecho, hay un índice de empresas certificadas y lo hacen más bien porque sus proveedores le exigen ese nivel de estándar, más que aquí en Chile exista alguna obligación. De hecho, no existe. También hablar sobre establecer obligaciones de corrección, actualización o medidas de respuesta ante avisos de vulnerabilidades, porque hoy día solo se establece que las empresas informarán, pero no hablan respecto a las obligaciones de reparación, mantención, etc. Después dice unificar criterios de infracciones y establecer un único catálogo de multas, porque aquí las multas que establece este proyecto solo son en la lógica que no están en los definidos en las leyes regulatorias específicas. Es decir, aquí hay un choque en el sentido de que hay un criterio general y dice sin perjuicio de que aquellas normativas que establezca el regulador sectorial. Y como yo le decía, hay organismos reguladores sectoriales que son distintos, son más débiles en comparación a otros y por tanto yo creo que es mejor tener un unificado. Hay un cambio en el procedimiento sancionatorio definiendo quién realiza los cargos. Esto es relevante porque alguien tiene que acusar, digámoslo así, y tiene que haber un periodo de procedimiento para responder por parte de la empresa y además establecer una posibilidad de una apelación. Esto es muy similar a lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
actúa como superintendencia, establece los cargos, pero el ministro es el que toma la decisión de las multas y después se puede apelar como ante la Corte de Apelaciones en un trámite de rápido despacho. Yo creo que es necesario establecer esto para todos, para efecto de que no sean definiciones administrativas distintas según, en este caso, el organismo fiscalizador, que esto genera debilidad en el sistema. También reincorporar el hacker ético y promover la formación de capital humano. A propósito de la ley de delito informático, en última instancia se sacó los llamados hacker éticos, que era la posibilidad de personas, organizaciones que puedan contribuir a la identificación de vulnerabilidades. Por ejemplo, lo digo en mi calidad como docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad. Estamos muy complicados porque en definitiva solo en la medida que hay una autorización expresa de un organismo podemos hacer un trámite de verificación de vulnerabilidades. Y yo creo que este proyecto podría incorporar esto para formar capital humano, estableciendo obviamente una definición correcta y unificarlo bajo este concepto. Porque uno de los objetivos de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad es también la formación de capital humano, pero si hay restricciones para un ejercicio responsable de chequeo de vulnerabilidades, podría ser mejor. Después, reincorporar la obligación de la existencia de un oficial de ciberseguridad o similar. Es decir, tal como hoy día en toda construcción existe una persona que trabaja en temas de riesgos, por ejemplo, ya también debería existir esta obligación o una contraparte para que los distintos organismos sepan con quién conversar cuando hay infraestructura crítica, es decir, un responsable puntual. Es como cuando se hacen intervenciones telefónicas, hay un reglamento que establece que las empresas tienen que definir un funcionario que sea la contraparte del Ministerio Público o de las fiscalías para efectos de las intervenciones. Acá debería existir lo mismo. Esto se deja siempre como el reglamento, sin mencionar nada. Y también otorgar facultades de declaración de estado de emergencia. Esto es importante. A la Agencia Nacional de Ciberseguridad, porque en países de Estados Unidos, las entidades relacionadas con ciberseguridad declaran estados de emergencia cuando hay una afectación grave, por ejemplo, a una infraestructura. Por ejemplo, hace muy poco hubo un ataque a empresas de oleoductos, suerte de desabastecimiento de bencinas, petróleo, y se declaró el estado de emergencia, que es muy distinto el estado de emergencia físico de desplazamiento de personas con el tema digital respecto a la posibilidad de intervención en los sistemas, en una fiscalización mucho más eficiente, y eso hoy día no existe dentro de este proyecto. Es decir, lo deja el mercado que se autorregula en cierta forma, también se establece que ellos mismos se van a establecer los estándares y no hay más que una obligación de informar y nada más. Por último, la importancia de este es que sea un entorno ciberseguro y resiliente. Y voy a coincidir finalmente con lo que pasó ayer, para que veamos un poco lo que sucedió. Porque ayer, ¿qué es lo que pasó? Primero, a las 7:30 horas se reporta una caída de servicios de internet fijo y móvil de Movistar y se suma WOM y BTR. Si uno lo piensa, a las 8:10 la Subtel toma contacto con las empresas de servicio e informa también a los derechos de los usuarios y les dice, mire, usted tiene derecho a una compensación si excede las 6 horas, pero no habla sobre por qué, cuáles son los motivos, cuáles son las lógicas, no se sabe de ninguna forma. Solo a las 9:30, es decir, 2 horas después, 7, 8, 9, 2 horas después de ocurrido el incidente, la empresa informa de intermitencia, es decir, cambia la palabra y no habla de caída, sino que solamente intermitencia, habla solo de la región de Valparaíso Norte y dice que la causa son imponderables externos. Nada más, no hay ninguna explicación adicional a saber por qué razón se produjo esta caída. Y además no tan solo afectó a esta empresa, sino que también afectó a servicios como Transbank y otros más que son soporte de esta infraestructura. Y finalmente, también Movistar a las 23:15 informa que los servicios de intermitencia están restablecidos. Si uno lo piensa, hoy día la regulación ni siquiera, porque la ley habla de que si hay una caída de 6 horas se pueden producir compensación. Como fueron desde las 7:30 hasta las 11:30, fueron menos de 6 horas, ni siquiera hay compensación a los usuarios.
Pero en este caso tampoco hay transparencia de la información ni al regulador, ni hacia el público, ni hacia el Estado respecto a, por ejemplo, si hubo un ciberataque o no, o cuál que es lo que se produjo esto. Y al mismo tiempo deja a Movistar que haga, o a las empresas afectadas que hagan los reparos sin a que haya una obligación de notificación de incidencia en estos casos y posible explicación al país, porque insisto, si no creemos que las redes de telecomunicaciones son una infraestructura crítica como lo que ocurrió ayer, no sé qué es lo que podemos entender. Entonces, en lo que ocurrió ayer, desde el punto, si hubiera sido un ataque de ciberseguridad, no hubiera pasado absolutamente nada, y da lo mismo si hubiera sido un corte intencionado o no. No hay transparencia, no hay información, no hay acciones de mitigación, estoy hablando del punto de vista obligatorio, ni tampoco hay un organismo hoy día que se haga responsable, solo Subtel desde el punto de vista de la continuidad de servicio, como fueron menos de 6 horas, no hay multas, ni sanciones, ni ningún tipo de obligación. Eso. Y pues estoy completamente a su disposición para colaborar con propuestas o si necesitan recomendaciones más específicas para posibles indicaciones, encantado de estar presente. Ahí está mi medio de contacto y agradecido, presidente, por la invitación y a su intermedio a los demás senadores. Agradecemos la exposición de don Pedro Huichalaf y a continuación le ofrezco la palabra a don Jorge Ato. Gracias, presidente. También tengo una presentación. La verdad que agradezco a usted y por su intermedio al resto de los senadores por la invitación. Creo que efectivamente este es un tema relevante. Si me autoriza a compartir pantalla, por favor. Bueno, en muchos de los puntos voy a coincidir con Pedro, que efectivamente yo voy a hacer una revisión un poco de lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años respecto al tema de ciberseguridad y también algunos aspectos del proyecto. Creo que el proyecto no es un buen proyecto, creo que es absolutamente perfectible. Comparto prácticamente todas las observaciones que acaba de hacer Pedro. Hay una falta de coherencia en general. Yo creo que efectivamente es un tema que tenemos que avanzar, es un trabajo como política de Estado que efectivamente es muy importante. Déjenme avanzar, por favor. Bueno, en general algunos principios de ciberseguridad, los esfuerzos de ciberseguridad deben reflejar una naturaleza que efectivamente el ciberespacio es sin fronteras. Las normas de ciberseguridad deben estar basadas en la gestión de riesgos, y eso es súper importante. Este proyecto, por lo que se observa, fue realizado no por la gente preocupada del tema de riesgo del Estado en general, sino más por la gente del área informática. Entonces eso se nota en toda en todo el proyecto y las incoherencias que hay respecto al manejo de lo que es una política de ciberseguridad general. El foco, tal como lo decía Huichalaf, el foco de estar en qué quiere ser protegido, por qué y cómo. Se debe balancear en forma importante en el tema de ciberseguridad, y esto es un tema que preocupa a todas las personas respecto a la protección de la privacidad y los datos personales. Pero aquí, detrás de siempre del tema de ciberseguridad, hay una reticencia natural a compartir información de incidente. Esto se lo vimos en el caso de la banca, cuando pasó el tema del Banco Chile, que efectivamente en el 2018, después lo vimos en el 2020, siempre hay temor a traspasar a las autoridades cuál es la información de lo que está pasando, si es un ataque mayor o menor. El ejemplo que daba Pedro respecto a lo que pasó ayer con telecomunicaciones es lo típico que pasa, que no se comparte la información, siendo que es un sistema que es interconectado completamente. Ya que hay un tema respecto a la normativa y a las normas de nuevas tecnologías, es que efectivamente todo lo que nazca de esta ley debe ser absolutamente flexible y debe permitir, no solamente por la ley, sino a través de reglamentos y dar las directrices para poder adaptarse rápidamente a los cambios de nuevas tecnologías. Hoy día tenemos el caso de 5G, Internet de las Cosas, y efectivamente si uno mira todo lo que hay en el proyecto, esa tecnología no está recogida.
Y la solución, tal como de alguna manera se ha dicho, hay un comité interministerial y que claramente es un comité que participan distintos sectores, tanto el sector público como el sector privado, para la definición de los estándares, políticas y mejores prácticas. Tal como dije, este es un tema de colaboración y que debe funcionar de esa forma. O sea, esa es la lógica de ciberseguridad y que debe estar separado de lo que son la administración de los sistemas, de los equipos, sino manejado con una lógica de riesgo. Y aquí vemos lo que está pasando. O sea, por un lado tenemos la innovación y modernización digital, que está trayendo todos los beneficios que hemos visto, sobre todo con el tema de la pandemia, pero por otro lado se han descuidado en forma importante todos los mecanismos de ciberseguridad y el manejo de la información crítica, que es un poco distinto al tema de la infraestructura crítica para el tema de defensa o todos los aspectos de delincuencia, lo que estamos viendo. Aquí hay un tema de infraestructura crítica de la información, toda la información, datos y conectividad que exista en todas las transacciones, procesos, bases de datos, etcétera. Tal como se dijo, existe una política nacional de ciberseguridad que se estableció el año 2017, después de 2 o 3 años de trabajo, en donde se definieron 5 ejes estratégicos que son la infraestructura, legislación, difusión, colaboración internacional y desarrollo de la industria de la ciberseguridad. Y me preocupa lo que se está planteando ahora. Ya lo dijo la ministra en su presentación, de que se quiere revisar la política, y también lo plantea Pedro, que hay que revisar la política porque cada 5 años hay que revisarla. Yo creo que efectivamente nosotros establecimos esta política y es un llamado al Senado y al Congreso en general. Establecimos esta política y no hemos sacado, lo único que hemos sacado es la famosa ley de delito informático de los últimos 5 años. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en paralelo. Si se quiere actualizar la política, no hagamos lo que pasó con las agendas digitales, que cada cuatro años, cada cambio de gobierno, hay una revisión completa de lo que es la agenda digital y se parte de cero. Entonces acá hay que avanzar rápidamente porque estamos absolutamente atrasados. La gobernanza, y este es un tema que lo tocó Pedro, el proyecto de ley no plantea abiertamente ni claramente la gobernanza, hay una debilidad importante respecto al proyecto, y lo que se planteó en su minuto cuando se hizo esta política el año 2017 fue que tenía que existir un CECIR, un centro de coordinación mayor respecto a lo que era a nivel nacional, pero tenían que haber CECIRes del Ministerio del Interior, que tenía que ver con todo lo que sea infraestructura del gobierno, la red de gobierno y todo lo que significa el apoyo al servicio a las personas a través de las distintas entidades públicas, una infraestructura crítica que tiene que estar asociado a todo lo que son los sectores más importantes, como dijo Pedro, energía, telecomunicaciones, agua, salud, transporte, etcétera. Y por otro lado tenemos el tema de defensa, es decir, de defensa que claramente tiene una lógica de ciberseguridad, de ciberdefensa. Entonces, este era lo que se planteó en la política y lo que se recoge. ¿Qué se hizo en 2018 cuando ya tuvimos una reacción por parte del Estado chileno por los ataques que tuvimos? Se propuso una gobernanza provisoria y esa gobernanza de alguna forma recogía los principios que están en la política y se planteó la implementación de un coordinador del Sistema Nacional de Ciberseguridad, que dependía del Ministerio del Interior, pero hay un comité interministerial, que la ministra también dijo que se está activando y que iba a entregar todas las políticas y el lineamiento estratégico. Había un comité ejecutivo operacional para que actúe, por ejemplo, como en el caso de ayer, si no sabíamos si era un tema físico, no era físico, o era un tema de ciberataque, para que tome las acciones y esté coordinado y esté implementado. Y por otro lado, el Ministerio del Interior tomaba todo lo que era la coordinación legislativa y coordinación de la difusión desde el punto de vista de la ciberseguridad, gobierno digital, que además tiene la ley de transformación digital del país y que establece todas las normas y estándares. ¿Cómo se dividió esto en forma global? En un concepto que se habló de centro de ciberincidencia de defensa, mirado al punto de vista de la ciberdefensa, centro de incidencia del sector público, donde ahí tenemos una red de comunicaciones del Estado, que tiene una importancia no menor para la coordinación de todos los ministerios, y obviamente hay coordinaciones entre ministerios, empresas públicas y entidades autónomas que son el sector público. Y por otro lado, los sectores regulados, que dependían de alguna manera coordinados por el Ministerio de Economía. Eso fue lo que se definió como una lógica de defensa, legítima defensa contra medidas de disuasión, y por otro lado, seguridad pública, Estado, infraestructura privada. Pero Pedro dijo algo respecto a la inteligencia. Efectivamente, hay un tema que se estableció
estableció y se ha conversado, que es la ciberinteligencia, que es análisis de riesgo, amenazas, atribuciones y reacción tanto para el sector de defensa como al sector público o al sector privado en general. Eso hoy día no está funcionando y en general vamos a ver las responsabilidades tal como están ahí. A todo esto, presidente, yo preparé una minuta completa donde se entrega un detalle respecto a lo que estoy presentando, pero además una serie de observaciones respecto al proyecto tal como las planteó Pedro. Pero el objetivo era tener una coordinación provisoria mientras saliera esta ley marco. Entonces, en ese contexto, también se trabajó y se definió una serie de reglamentos y actualizaciones de decretos de conectividad y seguridad del Estado. Puse unos puntos verdes, naranjos y rojos respecto al estado de cumplimiento después de 4 años y como vemos, efectivamente están incorporados los estándares de seguridad informática en las redes de telecomunicaciones. Hay que hacer actualizaciones, como decía Pedro, pero efectivamente está hecho. Respecto a los estándares de ciberseguridad en instituciones del Estado, ahí hay una debilidad no menor, solo está asociado al Ministerio del Interior y obviamente a Defensa. Hay un instructivo presidencial con gobernanza transitoria y normas mínimas de ciberseguridad, pero hoy día no hay nadie responsable que haga el seguimiento. Si bien se hizo el instructivo, pero no hay seguimiento respecto al cumplimiento. Exigencia de ciberseguridad para promover el Estado, de eso no hay nada, por lo que yo revisé. Y coordinación y mecanismos de intercambio de experiencias de información con gobiernos y entidades internacionales. Sí, han habido muchas reuniones, pero no tengo claridad respecto a que exista convenios y que estén operando de cooperación. Esto es fundamental para todo lo que significa. Centros de infraestructura crítica y normas, también esperando esta famosa ley marco, que es la que estamos discutiendo. Implementación del centro de respuesta a incidencia informática, puse en naranjo porque efectivamente el único centro que está implementado es el CECIR, que depende del Ministerio del Interior, que tiene una lógica más del sector público y asociado a los principales ministerios, pero sí está pendiente de todos los otros ministerios. Respecto a incidencia de respuesta en el sector privado, tal como se conversó, no hay estándares ni exigencias mínimas de seguridad informática a todos los sectores estratégicos del sector privado. No existe nada respecto a eso. Implementar en sectores servicios básicos y servicios financieros de retail más relevantes, centros de respuesta, tampoco lo están. Y obviamente el tema de capacitación y buenas prácticas es un tema continuo que también hay una debilidad importante en lo que tenemos. Respecto a la agenda legislativa, que en su minuto se definió en esta política que se trabajó en la gobernanza transitoria, tenemos solamente 2 leyes que están interconectadas. Aquí, tal como lo decíamos, se conversaba antes, aquí hay un tema de que hay una coordinación de una serie de normativas y leyes que están asociadas a la ciberseguridad. Por ejemplo, el proyecto de ley general de datos de banco, que se aprobó el año 2000, entiendo, el 2010, el 2011, ahí se propuso que se incorporara exigencia de ciberseguridad al mercado financiero. No hay nada, solo una normativa sectorial de CMF a nivel decreto, por lo tanto, efectivamente hay que hacer una actualización de esa ley. Por otro lado, el proyecto de ley de datos personales, ustedes senadores lo conocen, está en trámite hace como 4 o 5 años y sigue en discusión. La ley de delito informático fue recientemente aprobada y efectivamente aquí hay un avance respecto, por lo menos, cumplir con el convenio de Budapest, que lo comprometimos hace como 6 años y que está implementado en Europa hace varios años. Después la ley marco, que es la que estamos discutiendo, y ahí teníamos, en la política se establecía otra ley separada de infraestructura crítica y sistema de información, y yo creo que fue una buena decisión en lo que están haciendo ustedes como Senado de juntar estos 2 proyectos, porque son absolutamente, deben ir de la mano. Por otro lado, nosotros planteamos un proyecto entre medio que era un proyecto de ley de registro de celulares de prepago. Está pendiente, se presentó el proyecto y este es un proyecto que ha tenido mucha reticencia, pero sí tiene muchos beneficios, sobre todo para el tema de ciberdelincuencia o para la delincuencia y para la seguridad, y obviamente ayuda a minimizar los delitos de ciberseguridad. Por lo tanto, aquí tenemos proyectos que son un sistema proyectos de leyes que trabajan de forma relacionada y que deben ser, ojalá, aprobados y se les dé la urgencia necesaria. Bueno, respecto al proyecto, lo que puedo decir es que efectivamente es un proyecto que tiene muchas debilidades, es un proyecto que debe perfeccionarse, requiere una discusión mucho más profunda respecto a su alcance y estructura, tiene muchas áreas indefinidas, tal como lo decía Pedro Huichalaf, no hay una coherencia en las atribuciones y
y claramente hay una serie de sectores que tienen atribuciones sectoriales respecto a su área y están implementando una serie de medidas que evidentemente tienen algunas complicaciones. No se entiende cuál es la gobernanza y cuáles son las atribuciones de la supuesta agencia y su coordinación con el Ministerio de Defensa. Tampoco no resuelve el modelo de definición de las infraestructuras críticas para los sistemas de información, no considera el efecto de nuevas tecnologías y el impacto del Internet de las cosas, etc. Por ello, tal como lo dije, le estoy enviando una minuta a la Secretaría con una serie de observaciones, complementos respecto a esta presentación. Y por último, quiero hacer un par de comentarios respecto a la presentación de la ministra el 6 de julio pasado. Primero, rescatar un tema muy importante que yo lo he planteado siempre, tal como en todo lo que tenga que ver con leyes de largo plazo. La ciberseguridad es una política de Estado, reafirmada en los últimos 3 gobiernos, lo cual habla bien de que no estemos cambiando la política cada cuatro años. Establecer requisitos actualizados en materia de ciberseguridad, que es lo que ya se avanzó para los sectores regulados. Efectivamente, hoy día, tal como lo dije, tenemos telecomunicaciones, de alguna forma el sector financiero, pero sí nos faltan otros sectores clave como el sector eléctrico y agua, etc. También un tema que es rescatable, fortalecimiento de las capacidades para la investigación y análisis forense de los delitos informáticos, parte del proyecto de ley de delito informático, por lo tanto se están implementando. Sí me preocupa, tal como lo dijo la ministra, ahora toca iniciar el proceso de evaluación y actualización de la 2026. Mi recomendación es que independientemente que se actualice, se revise y se hagan procesos, demoró mucho esta política, como 3 años en crearse. Creo que efectivamente tengo un atraso de 10 años, no sé si tiene mucho sentido estar esperando para seguir avanzando con estas leyes. Y por último, resaltar la última parte de la ministra, dijo que a partir del trabajo del Comité Interministerial de Ciberseguridad, espacio de coordinación entre las instituciones del Estado en materia de ciberseguridad, se presentará un conjunto de indicaciones que ojalá sea una indicación potente y que resuelva todas las debilidades que presenta este proyecto. Tal como se explicó anteriormente, evidentemente es un trabajo que debe ser hecho por el Comité Interministerial de Ciberseguridad, donde están todos los sectores involucrados, está defensa, que sí recojan las indicaciones que están en el proyecto. Eso es, presidente, y lo mismo a vuestra disposición para efectos de todo lo que signifique la presentación y seguir este proyecto. Pero es un trabajo importante que tienen que definir ustedes como Comisión de Defensa, amalgamar bien lo que es ciberdefensa con lo que es ciberseguridad, por lo tanto es un trabajo, es un gran desafío que tienen por delante. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Jorge, por la exposición. Ofrezco la palabra. Sí. Así parece. Es que, no, este proyecto no ha sido muy pacífico porque justamente uno de los puntos que se le planteó a la ministra tenía que ver justamente con si esto de hacer una agencia, un servicio y quién estaba a cargo. Yo, a diferencia de lo que plantearon ustedes, que fuera la televisión pública, planteé que esto debería ser un cargo de responsabilidad política por el acceso a información que tiene, por las directrices que tiene que imponer en algún minuto. Entonces, en esto no sé si pudieran ahondar más en el punto de la gobernanza de la institución. Sí. Yo creo que eso es lo que cruza el proyecto, el resto Perdón, puede ser pero más corto. Sí. perdón, sí, efectivamente esto es un tema de larga discusión, presidente, no solamente aquí en Chile, sino en todos los países. Este es un tema que es de permanente conflicto, donde normalmente los temas de ciberseguridad se asocian a temas de defensa y a las Fuerzas Armadas y a la ciberguerra, pero por otro lado también está el interés entre los distintos sectores. Dentro de la minuta yo estoy incorporando un cierto información comparada de la legislación de qué es lo que ha pasado en los distintos países haciendo una revisión, por lo menos cuando estuve dedicado como asesor de ciberseguridad, revisamos toda la situación de distintos países, España, ¿cómo se llama? Inglaterra, Estados Unidos, obviamente que está más presente, pero también vimos las soluciones de Japón, Israel y por lo que yo intuyo, presidente, fue basado mucho en la lógica de Israel.
Pero y ustedes pidieron en la reunión pasada un comparado a la biblioteca, pero yo creo que sería muy interesante conocer un análisis respecto a lo que pasa en Australia. Australia tiene una solución que es bastante inteligente respecto a cómo resuelve, porque es muy similar el tema de gobernanza a lo que pasa acá en Chile. Por lo tanto, es un tema que claramente debe compatibilizarse y es una de las tareas más importantes que van a tener ustedes para definir qué tipo de solución tiene que haber. Pero tiene que haber una solución de que le permita a las distintas coordinadores que tengan flexibilidad. La ciberseguridad es un tema absolutamente dinámico, las tecnologías están cambiando permanentemente, por lo tanto debe haber un cierto marco y atribuciones entregadas a la área responsable. Y pongo por último el caso de Estonia, que Estonia, ustedes supieron que sufrió un ataque de parte de Rusia hace varios años atrás, completo a todos sus sistemas de información, quedó absolutamente en el suelo Estonia, y se recuperó y hoy día tiene los mejores sistemas de ciberseguridad, y la ley de marco de ciberseguridad de Estonia tiene 5 páginas. Lo cual significa que las directrices que se entregaron, las atribuciones que se entregan, las responsabilidades que se entregan a distintas entidades, funcionan bastante bien. Yo creo que efectivamente ustedes como comisión deben confiar fuertemente en el Comité Interministerial, que está coordinando el Ministerio del Interior, pero ahí efectivamente deben actuar todos los ministerios y entre todos buscar una solución que sea la mejor. Y tal como digo yo, a mí me gusta mucho la solución de Australia, que es la más parecida a la solución nuestra. Gracias, presidente. Gracias, don Jorge. Don Pedro. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Sí, efectivamente, comparto plenamente lo que dice don Jorge, en el sentido que también es importante ver los distintos modelos y la realidad nacional, y el tema de gobernanza es fundamental. Solo como un detalle, en este Senado, en la Comisión de Desafíos del Futuro, se están realizando, por ejemplo, una coordinación entre distintos actores de la industria, del mundo privado, mundo público, que están trabajando en la coordinación de mesas de trabajo en ciberseguridad. Ahora, en la que yo también estoy participando. ¿Qué es lo que me llama la atención en la iniciativa del Senado? Por ejemplo, acá, y con mucho respeto, siento la ausencia del Ejecutivo en esta comisión para ver este proyecto, cuando este proyecto debería ser impulsado por el Ejecutivo. Por eso yo veo una iniciativa del Senado en proponer temas que siento que no está siendo debidamente analizado ni sopesado por quien tiene que dar esta coordinación. Pensar también que, por ejemplo, no se ha definido este coordinador de ciberseguridad todavía, han pasado varios meses, no se ha establecido esta lógica, y esperar, en cierta forma, este comité de ministros, con todos estos procesos políticos que se están generando, es un tema que finalmente se deja de lado y no se avanza con la debida rapidez y claridad. Y finalmente mencionar que el trabajo colaborativo es fundamental, y solamente como ejemplo, hace muy poco desde Estados Unidos fue una representante del Congreso a Taiwán, y se generó un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, y por ejemplo yo veía cómo la página web de Taiwán, de la presidencia de Taiwán fue ciberatacada, estuvo caída, y las personas que estaban hablando de Taiwán, encargados, hablaban de infraestructura crítica cuando hacían un ataque digital a sistemas informáticos propios de la isla. Entonces, siento que acá en Chile no existe ninguna idea respecto a establecer estos criterios ni los estándares. Insisto, creo que el Senado está avanzando firmemente en esto, en esta documentación. Creo que es necesario mayor certeza por parte del Ejecutivo, más allá de decir que es una política pública, y obviamente esto es mucho más transversal, no es, hay elementos políticos, yo también creo en que tiene que haber un liderazgo político desde el punto de vista que no es tan solo técnico, sino que sea un eje coordinador, porque personalmente participé en la discusión de la agencia, o sea, en la política de ciberseguridad pasada, la que se creó. Yo estaba en el cargo de subsecretario de Telecomunicaciones. Pero cada subsecretaría y cada ministerio tiene su mirada, y si no había un eje coordinador, probablemente no se establecía una orientación clara. Y cada uno tiraba, por decirlo así, a su molino cierta regulación sin tener una mirada común. Entonces, es el llamado también, y me sumo a lo que menciona don Jorge en el análisis de otros
regulaciones comparadas en institucionalidad. Gracias, presidente. Presidente, perdón, Don Jorge. un comentario. Mire, hay una noticia buena, por lo menos lo que yo supe la semana pasada, es que se incorporó al Ministerio del Interior Daniel Álvarez. Daniel Álvarez es una persona que ha trabajado muchos años en ciberseguridad. Yo cuando estuve en el periodo que estuve trabajando en este tema, efectivamente trabajamos conjunto, conoce muy bien la situación de lo que ha pasado con la política, sabe exactamente las debilidades y fortalezas de que tiene este proyecto, y yo creo que va a ser un muy buen coordinador para este comité y pueda traerle a esta comisión una propuesta de indicaciones que vayan en la dirección de poder resolver el tema. Así que yo creo, tengo mucha confianza en Daniel, conoce mucho y conoce desde la génesis de la política inicial de hace 5 años, 8 años atrás, cuando se implementó, y ha estado en todas las discusiones. Por lo tanto, la verdad que creemos que esa es la persona en este minuto idónea para coordinar y dirigir este proceso. Sí, vamos a proponerlo como invitado entonces. ¿Una consulta? No, sí que nos pueden colaborar de forma permanente. ¿No? Bueno, le agradecemos las exposiciones a don Pedro Huichalaf y a don Jorge Atton. Ya viendo si cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.